¿Alguna vez has sentido que el destino te pone a prueba en el momento más oscuro? A veces, una decisión de segundos puede cambiar el rumbo de varias vidas para siempre. Quédate hasta el final para descubrir cómo un acto de bondad desafió a la codicia. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Relatos que Marcan. Nosotros publicamos un video todos los días. Dale like al video si disfrutas de esta historia y déjanos en los comentarios desde donde nos escuchas y a qué hora nos sintonizas. La tormenta no era simplemente una lluvia pasajera, era un muro de agua denso y violento que azotaba el parabrisas del enorme camión Peterbilt, como si intentara hacer añicos el cristal. Joaquín, un hombre de 60 años, con manos ásperas y una mirada endurecida por millones de kilómetros de soledad, aferraba el volante con firmeza. El rugido del motor diésel y el ritmo hipnótico de los limpiaparabrisas eran su única compañía en esa carretera secundaria, olvidada por Dios y por el mantenimiento estatal. Joaquín prefería conducir de noche. La oscuridad ocultaba los paisajes monótonos y le permitía estar a solas con sus pensamientos, aunque a veces esos recuerdos eran más peligrosos que el asfalto mojado. Llevaba una carga de acero hacia el norte con la esperanza de llegar antes del amanecer, pero el aguacero torrencial lo obligaba a reducir la marcha. No tenía prisa por llegar a casa. Desde que su esposa falleció hace 6 años, su hogar era esa cabina de metal y cuero con olor a café viejo y tabaco rubio. De repente, los potentes faros halógenos cortaron la oscuridad y revelaron algo que hizo que el corazón de Joaquín diera un vuelco en su pecho. A unos 200 metros, en el arcén estrecho y lleno de lodo, había siluetas. No era un animal cruzando ni un coche averiado, eran personas, 4 figuras caminando en fila india, empapadas hasta los huesos, luchando contra el viento que amenazaba con empujarlos hacia el tráfico inexistente. Joaquín entrecerró los ojos, tensando la mandíbula. Su instinto de camionero veterano le gritó: «No pares, es una trampa». Había escuchado suficientes historias de asaltos en carreteras solitarias, donde usaban señuelos para robar la carga o el camión. Su pie derecho se mantuvo sobre el acelerador, decidido a pasar de largo y dejar atrás esa visión perturbadora. Después de todo, el mundo estaba lleno de desgracias y él no era un santo, solo un hombre cansado haciendo su trabajo. Sin embargo, a medida que el camión se acercaba rugiendo, la luz iluminó un detalle que destrozó su lógica defensiva. La figura más pequeña, un niño que no podía tener más de 6 años, se giró al escuchar el motor. El niño no hizo señas, no pidió ayuda. Simplemente miró hacia las luces con una expresión de terror absoluto, aferrándose a la pierna del hombre que caminaba delante. Joaquín vio esa cara pálida y esos ojos grandes durante una fracción de segundo, pero fue suficiente. Una descarga eléctrica recorrió su columna vertebral. Maldijo en voz alta, golpeando el volante con la palma de la mano, y accionó los frenos de aire. El silbido agudo y el chirrido de los neumáticos sobre el asfalto mojado rompieron la sinfonía de la tormenta. El enorme vehículo comenzó a desacelerar, arrastrándose hasta detenerse unos 50 metros por delante de la familia. Joaquín respiró hondo, sabiendo que acababa de cometer una imprudencia o el mayor acierto de su noche. Bajó la ventanilla del copiloto solo unos centímetros, manteniendo el motor en marcha y la mano cerca de una llave inglesa bajo el asiento, listo para defenderse si veía un arma. A través del espejo retrovisor, vio cómo el hombre del grupo corría hacia la cabina, dejando a la mujer y a los niños atrás. Cuando el hombre llegó a la altura de la ventana, Joaquín vio el rostro de la desesperación. Era un hombre joven, quizás de 30 y tantos, pero con el rostro surcado por la angustia. El agua le corría por la cara, mezclándose con lo que parecían lágrimas. «Señor, por favor», gritó el hombre con la voz ahogada por el ruido de la lluvia. «No quiero dinero, no quiero nada. Solo que mis hijos no pueden caminar más. La niña está ardiendo en fiebre. Solo llévenos hasta el próximo pueblo con techo. Se lo suplico por lo más sagrado». No había amenaza en su voz,
solo la súplica rota de un padre que ha fallado en proteger a los suyos. Joaquín desbloqueó la puerta del copiloto con un suspiro de resignación que le pesó en el alma. «Suban rápido», ordenó con voz grave. El hombre hizo una señal y la mujer corrió con los dos niños. Subir a la cabina alta del camión fue una odisea para ellos. Estaban débiles y resbaladizos por el barro. Cuando finalmente se acomodaron en el espacio, detrás de los asientos y en el asiento del copiloto, el olor a humedad, ropa vieja y miedo llenó el pequeño espacio que Joaquín consideraba su santuario. La mujer, que se llamaba Elena, sostenía a la niña pequeña en su regazo, envolviéndola con un chal que estaba tan mojado como el resto de su ropa. El hombre, Mateo, se sentó en el borde del asiento temblando incontrolablemente, no de frío, sino de la adrenalina de haber conseguido un milagro. Joaquín subió la calefacción al máximo y puso el camión en marcha nuevamente, reintegrándose a la carretera negra. El silencio en la cabina era denso, solo interrumpido por el zumbido de la calefacción y los dientes castañeteando del niño varón. Lucas. Joaquín miraba la carretera, pero sentía las miradas de sus pasajeros clavadas en su perfil. Sabía que había roto su regla de oro, nunca subir extraños. Pero al mirar de reojo a Elena intentando secar la frente de su hija, Mía, con su propia manga empapada, supo que esa noche las reglas no importaban. Había algo en la dignidad silenciosa de esa familia que les recordaba, a tiempos antiguos, a sufrimientos reales que no se publican en redes sociales. «¡Coman!», gruñó Joaquín, señalando un termo de acero y una bolsa de papel en el tablero. «Hay café caliente y unos sándwiches que no me comí. Sírvanse». Mateo miró la comida como si fuera oro puro, pero no la tomó para él. Con manos temblorosas, partió el sándwich y le dio la mayor parte a su esposa y a los niños. Luego sirvió un poco de café en la tapa del termo y se lo ofreció a Elena. Joaquín observó este gesto a través del reflejo del parabrisas. Ese acto de poner a la familia primero, incluso cuando el hambre propia es voraz, le ganó a Mateo un respeto inmediato por parte del camionero. Joaquín, que había vivido rodeado de egoísmo en las paradas de camiones y almacenes, reconoció en Mateo a un hombre de valores. Un hombre que probablemente había perdido todo menos su honor. ¿A dónde se dirigían caminando en esta noche de perros?, preguntó Joaquín finalmente rompiendo el hielo. Mateo tragó el pequeño pedazo de pan que se había permitido comer y se aclaró la garganta. «Íbamos hacia Campo de los Pinos». «Señor», respondió con voz baja. Joaquín levantó una ceja. «Campo de los Pinos está a 150 kilómetros de aquí. A este paso hubieran llegado muertos o congelados antes del amanecer». Mateo bajó la mirada, avergonzado por la realidad de su situación. «Lo sé, pero nos echaron de la casa donde cuidábamos la finca esta mañana. El dueño vendió la propiedad y nos dio 2 horas para salir. No tenemos coche ni dinero para el autobús. Un primo me dijo que en Campo de los Pinos hay trabajo en la recolección de manzanas. No teníamos otra opción más que caminar». La crudeza de la historia golpeó a Joaquín. No era una tragedia espectacular. Era la tragedia silenciosa y burocrática de la pobreza. Ser desechable. La mujer Elena habló por primera vez. Su voz era suave, casi un susurro melódico. Le dijimos a los niños que era una aventura, que íbamos a ver quién aguantaba más. Caminando bajo la lluvia, acarició el pelo mojado de su hija Mía, que empezaba a dormitar gracias al calor de la cabina. Pero ellos saben. Los niños siempre saben cuando los padres tienen miedo. Joaquín apretó el volante. Recordó a su propio hijo, al que no veía desde hacía 10 años por una estúpida discusión sobre dinero y orgullo. Recordó cómo él mismo había fallado en proteger a su familia emocionalmente, aunque nunca les faltó comida. La presencia de Mateo y su familia en la cabina actuaba como un espejo incómodo, reflejando las carencias emocionales de Joaquín frente a la carencia material de ellos. Ellos tenían hambre, pero se tenían el uno al otro. Joaquín tenía un camión de $100,000 y una cuenta bancaria decente, pero estaba completamente solo. La lluvia comenzó a amainar un poco, convirtiéndose en una llovizna constante. Joaquín sabía que su ruta pasaba cerca de Campo de los Pinos.
pero no entraba al pueblo. Dejar a esta familia en la entrada del pueblo a las 3 de la mañana no resolvería nada. Seguirían en la calle, mojados y sin un lugar donde ir. Una idea comenzó a formarse en su mente, una idea peligrosa que iba en contra de su naturaleza solitaria. Miró la bolsa de lona desgastada que Mateo abrazaba contra su pecho. Era todo su patrimonio. ¿Qué sabes hacer, Mateo?, preguntó Joaquín mirando la carretera infinita. Además de caminar bajo la lluvia y cuidar fincas ajenas, ¿qué sabes hacer con esas manos? Mateo levantó la cabeza, sorprendido por la pregunta. Sé de mecánica, señor. Arreglaba los tractores de la finca. Y sé de carpintería. Mi padre era ebanista. Joaquín asintió levemente, guardando esa información, como una pieza de un rompecabezas que aún no sabía si quería armar. El camión continuó devorando kilómetros en la oscuridad, pero la atmósfera dentro de la cabina había cambiado sutilmente. Ya no era solo un refugio contra la lluvia. Se había convertido en un confesionario móvil. Joaquín no dijo nada más sobre las habilidades de Mateo, pero su mente trabajaba a toda velocidad, calculando riesgos y posibilidades. Una hora después, las luces de neón de un paradero de camiones llamado El Descanso del Viajero aparecieron en el horizonte. Era un lugar que Joaquín conocía bien, comida grasienta, café fuerte y duchas calientes. Vamos a parar, anunció Joaquín rompiendo el silencio. Mateo se tensó visiblemente. Señor, no tenemos dinero para consumir nada. Nos quedaremos en el camión cuidando sus cosas mientras usted descansa. La humildad de Mateo era dolorosa. Estaba acostumbrado a ser invisible, a esperar afuera mientras los que tenían dinero vivían la vida. Pero Joaquín negó con la cabeza mientras aparcaba la bestia de acero entre otros 2 tráileres. En mi camión nadie se queda esperando como un perro guardián, gruñó Joaquín apagando el motor. El silencio repentino fue ensordecedor. Si yo como, mis pasajeros comen. Es una regla de la carretera. Además, esos niños necesitan ir al baño y lavarse la cara. No me discutas, muchacho. ¿Bajaron del camión? La lluvia había cesado, dejando un aire frío y limpio. Al entrar al comedor, las miradas de otros camioneros y de la camarera se clavaron en el extraño grupo. El veterano Joaquín, seguido por una familia que parecía haber salido de una zona de guerra, con ropa húmeda y zapatos llenos de barro. Joaquín caminó con la cabeza alta, desafiando a cualquiera a decir una palabra. Eligió una mesa en la esquina y les indicó que se sentaran. Elena intentaba limpiar el barro de la cara de la niña con saliva y su manga, avergonzada por la suciedad en un lugar tan iluminado. La camarera, una mujer mayor llamada Rosa, que conocía a Joaquín desde hacía años, se acercó con la libreta en mano. Miró a la familia y luego a Joaquín con una ceja levantada, pero no hizo preguntas. «¿Lo de siempre, Joaquín?», preguntó. «Sí, Rosa. Y para ellos trae el especial del día, 4 platos. Sopa, carne con papas y mucho pan. Y leche caliente para los niños». Mateo intentó protestar de nuevo, susurrando que era demasiado. Pero Joaquín levantó una mano callosa para silenciarlo. «Mateo, el orgullo es un lujo que los pobres no podemos permitirnos cuando hay niños de por medio. Trágate el orgullo y deja que llenen el estómago. Mañana podrás preocuparte por devolver el favor. Hoy solo preocúpate por nutrir a tu tropa». Mateo bajó la cabeza vencido y susurró un «gracias», que sonó más a una oración que a una palabra. Cuando llegó la comida, la escena fue desgarradora y hermosa a la vez. Los niños, Lucas y Mía, miraban los platos humeantes con los ojos desorbitados, pero no empezaron a comer hasta que su padre asintió. Ese nivel de disciplina y respeto en medio de la necesidad impresionó a Joaquín aún más. Comieron con avidez pero sin perder los modales, limpiando los platos con los trozos de pan hasta dejarlos brillantes. Joaquín apenas tocó su café. Se alimentaba de ver cómo el color volvía a las mejillas de los niños y cómo los hombros de Elena se relajaban por primera vez en horas. Se dio cuenta de que hacía años que no compartía una mesa con nadie. Su soledad, que él llamaba independencia, de repente le pareció una prisión, fría y vacía comparada con la calidez de esa familia, rota pero unida. «Dices que eres carpintero», comentó Joaquín mientras Rosa retiraba los platos.
Mateo se limpió la boca con la servilleta de papel. Sí, señor. Hago muebles, reparo estructuras, tallo madera, lo que haga falta. En la finca hice todas las reparaciones del granero y los cercos, pero el nuevo dueño trajo su propia gente y dijo que mi trabajo era anticuado. Joaquín soltó una risa seca. Anticuado. Hoy en día todo es plástico y pegamento. La madera de verdad asusta a los que quieren todo rápido. Joaquín sacó un palillo de dientes y lo mordió pensativo. ¿Y de mecánica qué tan bueno eres? Mateo se enderezó. Mantener un tractor viejo, funcionando sin repuestos, originales, te enseña a improvisar. Señor, sé escuchar un motor y saber qué le duele antes de abrirlo. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal. Relatos que marcan. Nosotros posteamos un video todos los días. Dale like al video si disfrutas de esta historia y deja un comentario, contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Joaquín pagó la cuenta dejando una propina generosa y les indicó que volvieran al camión. Pero antes de subir hizo algo inesperado. Abre el capó, le ordenó Joaquín a Mateo, señalando el frente del enorme Peterbilt. Mateo lo miró confundido, pero obedeció. El motor diésel, una bestia de metal caliente y aceite, quedó expuesto bajo las luces del estacionamiento. Llevo escuchando un ruidito en la correa del alternador desde hace 500 kilómetros. Un chillido agudo cuando cambio a cuarta. Ningún mecánico en el taller de la empresa lo encuentra. Dicen que estoy loco. ¿Tú qué ves? Era una prueba. Joaquín sabía exactamente qué era. Un rodamiento desgastado que era difícil de detectar a simple vista. Quería ver si Mateo tenía ojo clínico o si solo era un hablador desesperado. Mateo no pidió herramientas. Se acercó al motor sin miedo a mancharse las manos, limpias, y comenzó a tocar las correas verificando tensiones y holguras. Elena y los niños observaban desde la acera, conteniendo el aliento, entendiendo instintivamente que el futuro de la familia dependía de este examen improvisado. Mateo pasó 2 minutos en silencio inspeccionando. Luego señaló una polea pequeña en la parte baja. No es la correa, señor, es esta polea tensora. Está ligeramente desviada, apenas unos milímetros. Cuando el motor vibra a ciertas revoluciones, la correa roza contra el borde metálico. Si no la cambia pronto, la correa se va a partir y lo dejará tirado. Joaquín sintió un escalofrío de satisfacción. 3 mecánicos certificados no lo habían visto. Pero este hombre, bajo la lluvia y con el estómago recién lleno, lo había diagnosticado en 2 minutos. «Cierra el capó», dijo Joaquín, ocultando su sonrisa bajo su espeso bigote gris. «Tienes razón, es la polea». Mateo se limpió la grasa de los dedos en su pantalón desgastado con una expresión de alivio. «¿Quiere que intente ajustarla, señor? Con una llave inglesa podría...» Joaquín levantó la mano. «No, no tenemos tiempo. Tengo que entregar la carga antes de las 6 de la mañana». «Pero has pasado la prueba». Mateo no entendió qué prueba era esa, pero no se atrevió a preguntar. Subieron de nuevo al camión. Esta vez el ambiente era diferente. Ya no eran solo pasajeros de caridad. Mateo se había ganado su lugar en la cabina por mérito propio. El respeto mutuo comenzaba a cimentar una relación que cambiaría el rumbo de todos. Joaquín arrancó el motor y volvió a la carretera oscura. Faltaban 50 kilómetros para el desvío hacia Campo de los Pinos, el destino de la familia. Joaquín miraba los carteles verdes pasar, debatiéndose internamente. Su mente racional le decía: déjalos en el pueblo, dales algo de dinero y sigue tu camino. No te compliques la vida, ya hiciste suficiente. Pero su corazón, ese órgano que creía atrofiado desde la muerte de su esposa, le gritaba otra cosa. Miró a Lucas y Mía durmiendo plácidamente en la litera trasera, abrazados. Miró las manos de Mateo inquietas sobre sus rodillas. Cuando apareció el cartel de salida 45, Campo de los Pinos, Joaquín no puso el intermitente. Mantuvo el volante firme y pasó de largo la salida acelerando el camión. Mateo se dio cuenta del error casi de inmediato. Vio el cartel verde desvanecerse en el espejo retrovisor y el pánico se apoderó de su pecho. Se inclinó hacia adelante
aferrándose al respaldo del asiento de Joaquín con los nudillos blancos. Señor, se pasó la salida. Ese era nuestro pueblo, exclamó con voz temblorosa, temiendo que el camionero amable se hubiera convertido repentinamente en un secuestrador o un loco. Elena abrazó a los niños con fuerza, sus ojos buscando una salida en la cabina cerrada. Joaquín no frenó ni giró el volante. Mantuvo la vista al frente con una calma que contrastaba con la histeria naciente de sus pasajeros. No me pasé, Mateo. Simplemente decidí no parar ahí. Si te dejaba en ese cruce a esta hora, con lluvia y sin dinero, los coyotes o el frío se los hubieran comido vivos antes del amanecer. ¿Pero a dónde nos lleva?, insistió Mateo, debatiéndose entre la gratitud por la comida y el terror a lo desconocido. Joaquín suspiró. El sonido de un hombre que carga con decisiones pesadas. Campo de los Pinos es un agujero, muchacho. He llevado carga allí. Los capataces explotan a los jornaleros, pagan miserias y los alojamientos son barracones infectos. Tú tienes manos de artesano y ojo de mecánico. Llevar a tu familia ahí sería condenarlos a repetir tu pobreza. Joaquín bajó la velocidad ligeramente para mirarlo a los ojos por el retrovisor. Voy a mi casa. Está a 2 horas al norte, en Santa Clara del Monte. Tengo un taller grande que está cerrado desde hace años. Necesito a alguien que sepa diferenciar una polea de una correa. No es caridad, es una oferta de trabajo. Te ofrezco techo y sueldo a cambio de que revivas mi taller. La propuesta quedó flotando en el aire viciado de la cabina. Mateo y Elena intercambiaron una mirada de incredulidad. Un desconocido ofreciéndoles casa y trabajo. Después de un viaje de 3 horas parecía demasiado bueno para ser verdad, y la vida les había enseñado que cuando algo parece demasiado bueno, suele ser una trampa. Elena, con el instinto protector de una madre leona, habló con voz firme. ¿Y qué gana usted con esto, señor Joaquín? Nadie da nada gratis. ¿Qué quiere de nosotros? Joaquín sonrió tristemente ante la desconfianza justificada. Gano paz mental, señora. Gano saber que mi propiedad no se caerá a pedazos porque soy demasiado viejo y estoy demasiado solo para mantenerla. Y gano compañía. El silencio en mi casa es más ruidoso que este motor. Si al llegar no les gusta, les pago el autobús de regreso a donde quieran. Pero denme el beneficio de la duda por una semana. Mateo miró a sus hijos dormidos. Lucas roncaba suavemente y Mía tenía la boca manchada de chocolate de la leche que había bebido. Pensó en los barracones de los recolectores de manzanas, en el lodo, en la incertidumbre. Luego miró la espalda ancha de Joaquín, un hombre que les había dado comida y calor sin pedir nada a cambio. «Aceptamos la semana de prueba», dijo Mateo finalmente, sintiendo que estaba apostando el destino de su familia en una carta alta. «Pero quiero dejar algo claro. Trabajaré duro. No quiero limosnas. Si mi trabajo no vale el sueldo, nos iremos». Joaquín asintió satisfecho. Trato hecho. Ahora duerman un poco. El camino hacia la sierra tiene muchas curvas y necesito concentrarme. Llegaremos con la primera luz del sol. El camión rugió como si aprobara el pacto sellado entre 2 hombres de honor. El resto del viaje transcurrió en un silencio diferente, uno cargado de expectativa y esperanza frágil. Mientras el camión ascendía por las carreteras sinuosas de la sierra, la lluvia cesó por completo y el cielo comenzó a clarear, pintándose de tonos violetas y naranjas. Joaquín pensaba en su casa vacía. No había entrado en el taller de carpintería de su padre, que estaba en la propiedad desde hacía una década. Lo usaba de almacén para trastos viejos. ¿Estaba loco por llevar a 4 extraños a su santuario? Quizás. Pero al recordar la mirada de Mateo diagnosticando el motor, Joaquín sintió una chispa de emoción que no sentía hacía años. Era la emoción de un proyecto, de un futuro. Tal vez, solo tal vez, Dios le había puesto a esa familia en el camino, no para salvarlos a ellos, sino para salvarse a él mismo. El sol finalmente rompió el horizonte, cuando el Peterbilt giró en un camino de tierra, levantando polvo dorado. Llegaron a una propiedad extensa rodeada de pinos y robles antiguos. En el centro, una casa grande de estilo colonial, con tejas rojas y paredes blancas. Se erguía majestuosa pero descuidada. La pintura estaba descascarada. El jardín era una selva de
maleza y una de las ventanas del segundo piso tenía una madera clavada, en lugar de cristal. A un lado, un enorme galpón de madera y chapa servía como taller y garaje. «Bienvenidos a La Esperanza», anunció Joaquín, estacionando el camión frente al galpón. Mateo y Elena bajaron, estirando las piernas entumecidas, y miraron el lugar con asombro. A pesar del abandono evidente, la casa tenía buenos huesos, como diría un carpintero. Se respiraba aire puro y paz. Los niños corrieron hacia un viejo columpio que colgaba de un roble, riendo por primera vez en días. Joaquín los guió hacia la casa principal. Al abrir la puerta de roble macizo, un olor a encierro y polvo antiguo los recibió. El interior estaba en penumbras, con muebles cubiertos por sábanas blancas que parecían fantasmas estáticos. «Disculpen el desorden, o mejor dicho, el abandono», murmuró Joaquín, abriendo las cortinas pesadas para dejar entrar la luz de la mañana. Las partículas de polvo bailaron en los rayos de sol. Elena observó los detalles. Una taza de café seca sobre la mesa, un calendario de hace 6 años en la pared, plantas muertas en las macetas. Entendió de inmediato que esta casa no solo estaba sucia, estaba de luto. Joaquín vivía en el camión porque la casa estaba demasiado llena de recuerdos, de alguien que ya no estaba. «Ustedes pueden quedarse en las habitaciones de huéspedes de la planta baja», indicó Joaquín señalando un pasillo. «Hay agua caliente y camas limpias. Solo necesitan sacudir el polvo. Yo tengo que revisar el camión. Mateo, ven conmigo». Salieron al galpón. Cuando Joaquín abrió las puertas dobles del taller, Mateo se quedó sin aliento. A pesar de las telarañas y las cajas amontonadas, vio un paraíso. Había un banco de trabajo de madera noble, herramientas antiguas de ebanistería colgadas en las paredes, un tornosierras, todo cubierto de óxido y olvido, pero de una calidad excepcional. Y al fondo, un foso de mecánica y herramientas para motores. «Mi padre era carpintero». «Yo soy mecánico», explicó Joaquín. «Este lugar solía ser el corazón del pueblo. Ahora es un cementerio de herramientas. ¿Crees que puedes despertarlo?» Mateo caminó hacia el banco de trabajo y pasó la mano por la superficie de madera, limpiando el polvo con reverencia. Tomó un formón oxidado y sopesó su equilibrio. Sus ojos brillaban con una mezcla de pasión profesional y gratitud. «Señor Joaquín, con un poco de aceite, lija y cariño, este taller podría fabricar los mejores muebles de la región. Y en ese foso puedo hacer el mantenimiento de su camión aquí mismo, ahorrándole miles al año en talleres externos». Joaquín sonrió, viendo cómo la postura de Mateo cambiaba. Ya no era el mendigo encorvado bajo la lluvia. Era un maestro artesano en su dominio. Sin embargo, el momento de conexión fue interrumpido por el sonido de un vehículo acercándose a toda velocidad por el camino de tierra. Una camioneta SUV moderna frenó bruscamente frente al taller y un hombre bajó dando un portazo. El hombre que bajó de la camioneta era joven, de unos 35 años, vestido con ropa de marca que desentonaba con el entorno rural y polvoriento. Era Ricardo, el único hijo de Joaquín. Su rostro, aunque tenía los mismos rasgos fuertes de su padre, estaba torcido por una mueca de disgusto y arrogancia. Entró al galpón sin pedir permiso, ignorando la belleza de las herramientas antiguas, y se dirigió directamente hacia Joaquín. «¿Qué demonios está pasando aquí, papá?», gritó, su voz resonando en las paredes de madera. Luego giró su mirada despreciativa hacia Mateo, escaneándolo de arriba abajo como si fuera una plaga. «¿Y quién es este tipo? Ahora recoges vagabundos de la carretera para que te roben lo poco que queda». Mateo instintivamente dio un paso atrás bajando la cabeza, acostumbrado a ser tratado como invisible por hombres como Ricardo. Pero Joaquín se interpuso entre su hijo y su nuevo empleado, con el pecho erguido y los ojos echando chispas. «Cuida tu lengua», Ricardo advirtió. Joaquín con una voz baja y peligrosa que hizo que su hijo vacilara por un segundo. «Este hombre es Mateo, el nuevo jefe de taller, y está aquí porque yo lo invité. Esta es mi casa. Por si se te olvidó mientras estabas ocupado gastando mi dinero en la ciudad». Ricardo soltó una risa incrédula y cruel. «¿Jefe de taller? Por favor, papá, este lugar es una ruina.
Nadie ha martillado un clavo aquí en 10 años. Claramente te estás volviendo senil y estos oportunistas están aprovechando de ti. Ricardo caminó alrededor de Mateo, invadiendo su espacio personal. Escúchame bien, amigo. No sé qué cuento le vendiste al viejo, pero no vas a sacar ni un centavo de aquí. Esta propiedad está en proceso de venta, así que toma a tu familia y lárgate antes de que llame a la policía por allanamiento. Mateo sintió que la vergüenza le quemaba la cara. No quería ser la causa de una pelea familiar. Señor Joaquín, quizás sea mejor que nos vayamos. No queremos problemas con su familia, murmuró, buscando sus pocas pertenencias con la mirada. Pero Joaquín lo agarró del brazo con firmeza, impidiéndole moverse. Tú no vas a ningún lado. El único que está sobrando aquí es él. Joaquín se volvió hacia Ricardo. ¿Venta? ¿De qué venta hablas? Yo no he firmado nada. Te dije 1000 veces que la esperanza no se vende. Aquí están los recuerdos de tu madre. Aquí creciste. La mención de la madre pareció endurecer aún más a Ricardo. Mamá está muerta, papá. Y tú estás siempre en la carretera. Un desarrollador me ofrece una fortuna por el terreno para construir cabañas de lujo. Es una oportunidad de oro y no. Voy a dejar que tu nostalgia o tu demencia la arruinen. La verdadera motivación de Ricardo salió a la luz. Codicia pura y dura. Veía la casa de su infancia no como un hogar, sino como un activo inmobiliario que podía liquidar para financiar su estilo de vida. La presencia de Mateo y su familia era un obstáculo inesperado en su plan de declarar a su padre incompetente para tomar el control de los bienes. Mira a tu alrededor. Papá, insistió Ricardo señalando el polvo y las cajas. Vives como un ermitaño. Necesitas ayuda profesional, no jugar a la casita con extraños. Si no sacas a esta gente hoy mismo, voy a ir al juzgado y pediré tu interdicción. Diré que no estás en tus cabales y que estás poniendo en riesgo tu patrimonio. Y créeme, con tu historial de aislamiento, el juez me creerá. La amenaza cayó como una bomba de hielo en el calor del taller. Al ver a la mujer y a los niños, Ricardo cambió su expresión de ira a una de asco absoluto. ¡Genial!, trajo a toda la tribu. ¿Qué es esto? ¿Un refugio de caridad?, espetó señalando a Elena con un dedo acusador. Seguro ya están planeando cómo quedarse con la casa mediante leyes de ocupación. Son unos parásitos. Elena, que había soportado hambre y frío con dignidad, no soportó el insulto a su integridad. Le entregó la niña a Lucas y dio un paso adelante con los ojos llenos de lágrimas de rabia, pero con la voz firme. Señor, nosotros no somos parásitos. Somos trabajadores. Su padre nos ofreció un techo a cambio de revivir este lugar que usted, por lo visto, ha dejado morir. Tal vez si usted visitara más a su padre, él no tendría que buscar familia en la carretera. Las palabras de Elena golpearon a Ricardo donde más le dolía, en su ego y su culpa oculta. Joaquín miró a Elena con admiración y luego a su hijo, con una decepción final y absoluta. Ya escuchaste, Ricardo. Vete ahora. Joaquín caminó hacia un estante y tomó una llave inglesa pesada, no para usarla, sino como símbolo de que estaba en su territorio, en su taller. Esta es mi propiedad. Mi nombre está en la escritura. Mi sudor pagó cada ladrillo y mientras yo respire yo decido quién entra y quién sale. Mateo se queda, Elena se queda, tú te vas. Y si intentas esa jugada sucia en el juzgado, gastaré hasta el último centavo de mis ahorros en abogados para desheredarte. No me pruebes, hijo. Sabes que soy terco como una mula. La determinación del viejo camionero, esa fuerza que le permitía conducir 20 horas seguidas, emergió con todo su poder. Ricardo, dándose cuenta de que había presionado demasiado y de que su padre no estaba tan débil como pensaba, decidió retirarse tácticamente. Retrocedió hacia su camioneta, pero no sin lanzar una última amenaza venenosa. Esto no se acaba aquí, papá. Disfruta de tus nuevos amigos mientras puedas. Cuando el juez vea que tienes a indigentes viviendo en condiciones insalubres con menores de edad, vendrán los servicios sociales y la policía. Te vas a arrepentir. Subió a su vehículo. Arrancó levantando una nube de tierra y desapareció por el camino.
El silencio que dejó atrás era pesado, cargado de miedo. Mateo se dejó caer en un banco con la cabeza entre las manos. Lo siento, Joaquín. Le hemos traído la guerra a su casa. Deberíamos irnos esta noche. Joaquín se acercó a Mateo y le puso una mano en el hombro, apretando con fuerza. No, Mateo. Ustedes no trajeron la guerra. La guerra ya estaba aquí, solo que estaba fría y silenciosa. Ustedes solo la hicieron visible. Joaquín suspiró mirando hacia donde se había ido su hijo. Ricardo siempre quiso el dinero fácil. Nunca entendió el valor de construir algo con las manos. Si ustedes se van ahora, él gana y yo me quedo solo esperando la muerte en un asilo. Necesito que se queden no solo por el taller, sino para demostrarle al juez, al mundo y a mi hijo que este lugar está vivo y produciendo. Necesito que hagamos que este taller brille tanto que nadie pueda decir que estoy loco. Fue una súplica disfrazada de orden. Joaquín les estaba pidiendo que fueran sus aliados en la batalla por su propia vida. Mateo levantó la vista y miró a Elena. Ella asintió lentamente, con esa valentía silenciosa de las madres que saben que hay que luchar. Entonces a trabajar, patrón, dijo Mateo, poniéndose de pie y tomando un trapo para limpiar el banco de trabajo. Vamos a dejar este lugar tan bonito que a su hijo le dará vergüenza pisarlo. Durante la siguiente semana, la esperanza vivió una transformación milagrosa. Mateo y Elena trabajaron desde el amanecer hasta el anochecer. Limpiaron, repararon, pintaron y aceitaron. El sonido de la sierra y el martillo volvió a cantar en el valle. Los niños ayudaban a quitar maleza del jardín. Joaquín, por primera vez en años, dormía en su cama y comía comida casera. Pero la sombra de la amenaza de Ricardo seguía latente. Justo cuando terminaban de restaurar la puerta principal, una patrulla de policía y un coche oficial del municipio aparecieron en el camino. El vehículo oficial se detuvo junto a la camioneta de Ricardo. De él bajaron 2 trabajadores sociales con carpetas bajo el brazo y un oficial de policía con gesto aburrido. Ricardo, que había llegado minutos antes para orquestar la escena, los recibió con una sonrisa triunfal. «Allí están», gritó señalando a Mateo y a los niños que jugaban en el porche. Como les dije en la denuncia, ocupantes ilegales, menores en riesgo y un anciano con demencia incapaz de cuidarse. Joaquín salió de la casa secándose las manos, en un trapo con una calma que desconcertó a los funcionarios. No gritó, no corrió, simplemente se paró en el umbral de su puerta recién barnizada, flanqueado por Mateo y Elena. «Buenos días, oficial. ¿A qué debemos el honor de esta visita sin orden judicial?», preguntó Joaquín con voz firme. La trabajadora social, una mujer severa, ajustó sus gafas. «Señor Joaquín, hemos recibido un informe grave sobre las condiciones de habitabilidad de este lugar y su salud mental. Adelante, entonces. Miren con sus propios ojos», invitó Joaquín abriendo la puerta de par en par. Ricardo esperaba encontrar el caos y la suciedad de la semana anterior, pero al entrar, su mandíbula cayó al suelo. La casa no era una ruina. Olía a cera de abeja, a pan recién horneado y a flores frescas. Los muebles estaban reparados, el suelo brillaba y no había ni una mota de polvo. Elena había transformado el mausoleo en un hogar cálido y digno. La trabajadora social recorrió las habitaciones, inspeccionó la cocina llena de comida y vio a los niños limpios, bien vestidos con ropa que Joaquín les había comprado en el pueblo y haciendo sus tareas escolares en la mesa del comedor. «¿Dónde está el riesgo, señor Ricardo?», preguntó la funcionaria, visiblemente molesta por la pérdida de tiempo. «Esto es un hogar funcional. De hecho, está mejor cuidado que muchas casas que visito». Ricardo, desesperado al ver que su plan se desmoronaba, cambió de táctica. «Es una fachada. Mi padre está loco. Recogió a estos vagabundos de la calle. Seguro lo están drogando o manipulando». Joaquín caminó hacia un escritorio antiguo y sacó una carpeta de cuero. «Hijo, te subestimas. Y me subestimas a mí», dijo Joaquín con una frialdad que heló la habitación. «Sabía que vendrías con este cuento. Por eso, ayer fui al pueblo. Aquí tengo un certificado médico de plena salud mental, firmado por el psiquiatra del hospital regional, y una declaración notariada
donde nombro a Mateo como mi administrador de bienes y empleado, residente con contrato legal. Joaquín le entregó los papeles al oficial de policía. Estos vagabundos son mis empleados y mis invitados. Y tú, Ricardo, eres el único intruso aquí. El oficial de policía leyó los documentos y asintió. Todo está en orden aquí, señor Ricardo. Hacer denuncias falsas a los servicios sociales es un delito grave. Le sugiero que se retire antes de que decida llevarlo a la comisaría por acoso y desperdicio de recursos públicos. La humillación de Ricardo fue absoluta. Delante de los extraños que despreciaba, su propio padre lo había derrotado con las mismas leyes que él pretendía usar como arma. Ricardo miró a Joaquín con odio, pero también con un miedo nuevo. El viejo camionero no era una presa fácil. ¿Te vas a arrepentir de esto, papá? Cuando ellos te roben todo, no vengas llorando a mi puerta. Joaquín lo miró con tristeza. No con ira. No iré, hijo, porque ya encontré a mi familia. Y no llevan mi sangre, pero llevan mi honor. Ricardo salió de la casa, subió a su camioneta y se marchó derrapando, desapareciendo de la vida de Joaquín para siempre. Cuando el polvo se asentó y los oficiales se fueron pidiendo disculpas, un silencio de alivio llenó la esperanza. Elena se dejó caer en una silla y rompió a llorar, liberando la tensión de días de miedo. Mateo abrazó a Joaquín. Un abrazo torpe, pero lleno de una gratitud inmensa. Pensé que nos iba a echar para salvarse usted, patrón, confesó Mateo. Joaquín le dio una palmada en la espalda. Mateo, tú arreglaste el motor de mi camión y el motor de mi vida. Nunca te echaría. Ahora sécate esas lágrimas, que tenemos un pedido de muebles que terminar. La gente del pueblo está hablando maravillas de tu trabajo. Con el obstáculo de Ricardo eliminado, el refugio floreció. Lo que comenzó como un taller de reparaciones improvisados se convirtió en carpintería y mecánica El Caminante. La combinación era inusual, pero efectiva. Los camioneros paraban para arreglar sus motores y terminaban comprando muebles artesanales para sus familias. Mateo resultó ser un genio de la madera, creando piezas únicas que pronto tuvieron lista de espera. Joaquín dejó de conducir largas distancias. Vendió el camión viejo y compró una furgoneta de reparto para entregar los muebles. Su nueva ruta era corta, pero llena de satisfacción. Pasaba las tardes enseñando a Lucas a tallar madera y a Mía a cuidar el jardín, convirtiéndose en el abuelo que nunca pudo ser para los hijos, inexistentes de Ricardo. Pasaron 5 años. La esperanza ya no era una casa abandonada, sino el corazón de la comunidad. Elena gestionaba las cuentas con una eficiencia impecable. Mateo tenía 2 ayudantes en el taller y Joaquín envejeció sí, pero no se marchitó. Cada arruga de su cara ahora venía de una sonrisa, no de una preocupación. Una tarde de lluvia, similar a aquella en la que se conocieron. Joaquín se sentó en el porche con Mateo a ver caer el agua. Esa noche casi sigo de largo, confesó Joaquín mirando la tormenta. Casi acelero y los dejo atrás. ¡Qué error hubiera sido! Hubiera muerto solo en esa cabina fría. Mateo sonrió lijando un juguete de madera. Pero paró, pero no lo hizo. Don Joaquín, eso es lo que cuenta. Paró cuando nadie más lo hizo. Joaquín falleció tranquilamente en su cama una noche de invierno, rodeado por Mateo, Elena, Lucas y Mía. No hubo soledad ni miedo. Su testamento fue simple y claro. La propiedad y todos sus bienes pasaban a nombre de Mateo y Elena, con una cláusula especial que creaba un fondo de becas para Lucas y Mía. A Ricardo le dejó una sola cosa, su vieja caja de herramientas vacía, con una nota que decía, para que aprendas a construir tu propia vida en lugar de intentar robarla de otros. Fue una última lección de un padre que hasta el final intentó enseñar valores, aunque fuera con dureza. La historia de Joaquín y la familia de la lluvia se convirtió en una leyenda local. Nos enseña que la familia no se define por el ADN, sino por la lealtad y el cuidado mutuo. Joaquín salvó a Mateo de la pobreza, pero Mateo salvó a Joaquín de la soledad. Ambos se rescataron. Nos recuerda que a veces los desvíos inesperados en la carretera de la vida, esos momentos en los que decidimos frenar y ayudar a un extraño, son los que nos llevan a nuestro verdadero destino.
La riqueza real no estaba en la venta del terreno, sino en las cenas compartidas, en el ruido del taller y en la risa de los niños que llenaron una casa vacía.